La parte procesal es quién pretende y a quién se pretende. Las partes son los litigantes en un proceso y se rigen por los principios de igualdad, contradicción, dualidad, buena fe y lealtad procesal. A continuación hablaremos de la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. La primera se refiere en el derecho sustantivo a la capacidad de goce, mientras que la segunda a la capacidad de ejercicio. La capacidad para ser parte, como su nombre lo indica, es la facultad que tiene una persona para ser parte de un proceso independientemente de cómo participe, ya sea siendo parte acusadora o parte demandada. Esto es aplicable a todas las personas, ya sean físicas o morales, y también a ciertos patrimonios, como patrimonios de personas fallecidas que aún no hayan sido administrados. En este caso, la administración recae en una persona que funja como albacea. Cuando mencionamos que toda persona puede ser parte, existen ciertas excepciones para determinar este criterio. Por ejemplo, en el proceso penal, solo el Ministerio Público Fiscal puede ser parte. Los menores de edad no pueden ser parte acusada en el proceso penal. Y en el juicio de amparo solo puede ser parte demandada quien cumpla con todos los requisitos solicitados para fungir como autoridad. Ahora, hablando de capacidad procesal, esta se refiere a la facultad que se tiene para presentarse en el juicio y participar en los procesos propios que competan a las partes. Esto aplica para todas las personas que estén en pleno ejercicio de sus derechos. Cuando se trata de una persona física, esta lo puede hacer por sí misma o por representación voluntaria. Por otro lado, se dice que una persona no cuenta con capacidad procesal cuando no está en pleno ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, los menores de edad o personas en estado de interdicción. Al encontrarnos ante estas circunstancias, deberán participar en el juicio mediante sus representantes legítimos. La legitimación ad causam es un elemento del proceso que, según Enrique Hernando, es la aptitud de una persona, con excepción de cualquier otra, para actuar en un proceso concreto y determinado, ya sea ejerciendo una función como demandante, que sería una legitimación activa, o como el demandado, legitimación pasiva. Y esta cualidad viene determinada por la titularidad del derecho material, cuya protección procesal se insta en el proceso con independencia de su efectiva titularidad. Pues una cosa es la existencia del derecho y otra, que en caso de existir, corresponde a quienes se presentan en el proceso como demandante o como demandado. El tratadista Hernando Davis, en palabras más sencillas, menciona que en la legitimación en la causa se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión. Y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta. O si, por el contrario, existen otras que no figuren ni como demandantes ni como demandados. Por su parte, la legitimación ad processum, Hugo Alsina considera que es la capacidad procesal misma, ya que no siempre el que puede ser parte de un proceso está habilitado para actuar por sí mismo. Para ello se requiere además de una capacidad procesal. En sintonía con Alsina, Enrico Tullio Liedman identifica a la legitimación ad processum con la capacidad de ejercicio y por ende con la capacidad procesal. Terceros y tercerias. Para empezar, ¿quién es tercero? Es aquel que no es parte, aquel que no ha intervenido en el proceso, todo el que no ha llegado al proceso como parte. Los terceros son aquellos que están con una pretensión propia, pero al lado o conjuntamente de alguna de las partes. No para excluir alguna de ellas, sino todo lo contrario, para unirse alguna en contra de la otra. Tienen un interés que es independiente del interés del demandante o del demandado, pero al lado de alguno de ellos. Esos terceros son los litis consortes. El tercero sin parte puede convertirse en parte y puede llegar al proceso voluntariamente o forzosamente por voluntad de la parte o del ministerio legal. Se encuentran los terceros en sentido procesal o formal, los terceros en sentido sustancial o material y los terceros principales. Ahora, las terceristas o tercería, como se le conoce, siempre son terceros excluyentes. Trátese de tercería simple o calificada. Sus pretensiones son incompatibles con las partes originarias, aunque debe existir un nexo jurídico frente a las partes que legitime su intervención. Principios procesales. Primero, el contenido de todo proceso es un litigio y su finalidad es la de resolverlo. 2. Toda relación procesal tiene una estructura triangular en la que el tribunal o el juez está colocado en el vértice superior y las dos partes con intereses contrapuestos en el vértice inferior. 3. El proceso es un fenómeno dinámico, transitorio y proyectivo. Esta proyectividad es la relación entre las partes y el juez. En cuanto al eslabonamiento cadena o serie, que es esencial entre unos y otros actos procesales, desde el primer acto de excitación al tribunal hasta el último acto procesal.
4. El principio de impugnación, que abre la puerta a la revisión y análisis de las resoluciones del juzgador, es decir, a impugnación procesal, en virtud de que el juzgador está obligado a actuar imparcialmente y debe hacerlo observando las reglas de la lógica, de la igualdad de las partes y de la legalidad de la resolución. Todo esto nos llevará a los principios de congruencia y de motivación de la sentencia. 5. En todo proceso existen cargas, posibilidades y expectativas, las que implican que estén señaladas oportunidades precisas de actuación de las partes en cada etapa o momento de desarrollo del procedimiento. Principio de igualdad. Anuncia que las partes deben de encontrarse en una situación idéntica ante el juez. No deben de haber ventajas, desventajas o privilegios por ninguna de las partes. Todo esto para evitar injusticias o actos que no deben de ser realizados por parte del juez. Y el otro es el principio de congruencia en las sentencias. Este se refiere a que la sentencia se debe apegar lo más posible a la constancia de los autos. Esto quiere decir que la sentencia no puede ser algo totalmente distinto o la resolución no puede ser algo totalmente distinto a lo que en un principio fue solicitado. El principio de inmediación es en el cual el juez como autoridad se pone en contacto con las distintas partes del proceso. El juez tiene la función de contactar personalmente a las distintas partes, esto para escuchar sus declaraciones, recibir las pruebas y de igual manera interrogarlos. Por otro lado tenemos el principio de publicidad, el cual anuncia lo permitido al público en general durante un proceso o una audiencia. Es el encargado de escuchar, ver y observar los procesos judiciales, de tal manera que se pueda controlar la conducta y las declaraciones del juez, así como a las partes y a los testigos.